Hola, buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia en este seminario y agradecemos a la unidad de bioingeniería, así como a los coordinadores, quienes hacen posible que este seminario se realice y quienes lo enriquecen cada semana. En especial damos las gracias al doctor Fausto y al doctor Edson, al doctor Fausto Calderas y al doctor Edson Emilio Herrera, así como a las doctoras Lupita Sánchez, Catalina Soriano, Linda Verónica, a los doctores Luis Antonio Ramírez, Enrique García Leal, al doctor Joaquín Flores, a la doctora Alejandra Chávez y pues en esta ocasión a mí me toca ser moderadora. Entonces damos la bienvenida a Alejandra Torres Andrade, quien el día de hoy nos va a impartir el seminario. Para presentarla entonces, dejo la palabra al doctor Luis Antonio Ramírez. Adelante, doctor. Sí, gracias a todos por el espacio para esta exposición. No sé si ya estés lista, Alejandra. ¿Nos podrías compartir tu presentación, por favor? Sí. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Pues nuevamente agradecemos mucho el espacio que se nos asignó para exponer este proyecto que es muy interesante. Esperemos si sea de su agrado. Yo soy el doctor Luis Antonio Ramírez Torres. En esta ocasión va a exponer mi alumna de Servicio Social, Alejandra Torres Andrade, cuyo título de proyecto de servicio social se titula Simulación computacional del comportamiento hidrodinámico de un mezclador estático laminar usando COMSOL Multiphysics versión 6.1. De antemano pedimos una disculpa, desafortunadamente en donde se encuentra en este momento Alejandra no dispone de una cámara de video, sin embargo, bueno, pues nos va a realizar una exposición. Esperemos sea de su agrado. Te cedo el micrófono, Alejandra, adelante. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Como comentaron anteriormente, yo voy a exponer sobre mi servicio social, que fue una simulación computacional del comportamiento hidrodinámico. Ay. En esta diapositiva tenemos el contenido de una forma resumida y vamos a comenzar con un breve resumen. En esta simulación tuvimos un fluido que circula a través de una tubería que contenía un dispositivo helicoidal de 3 rotaciones alternadas y que actuó como mezclador mientras el fluido y el soluto lo recorrían. Se trabajó en régimen de flujo laminar y fue un soluto arbitrario. Al inicio del mezclador estático se podían distinguir dos zonas que vamos a ver posteriormente en imágenes, una con un soluto disuelto y otra sin él. Conforme el flujo avanza en dirección del eje Z, el soluto comenzó a distribuirse en el sistema gracias a los mecanismos que se encontraban dentro de él y a dos mecanismos principales, los cuales fueron la difusión molecular, que en este caso fue lenta, y en el segundo fue la difusión convectiva generada por el propio movimiento del fluido. La combinación de ambos mecanismos nos permitió una mezcla progresiva más uniforme, alcanzando que fuera una mezcla más homogénea, efectiva a la salida y sin necesidad de partes móviles. Un mezclador estático nos permite mezclar fluidos, como ya dije, sin partes móviles, aprovechando elementos fijos como hélices o placas, que en este caso fueron hélices, que alteran la dirección del flujo. Esto favorece la turbulencia o la redistribución, del fluido, logrando una mezcla eficiente por división, rotación y recombinación. Funcionan eficazmente tanto en régimen laminar como régimen turbulento y nos da una gran versatilidad. Requieren poco mantenimiento, son energéticamente eficientes y operan de manera continua. ¿Por qué son importantes en la industria? Porque los mezcladores estáticos inducen la mezcla mediante elementos internos, en este caso de tipo hélice, eliminando la necesidad de motores o agitadores.
Esto nos va a reducir el desgaste mecánico, el mantenimiento y el consumo energético. Son ideales para procesos con flujo continuo, como sería en una industria química, alimentaria o farmacéutica, ya que nos permiten una mezcla constante y homogénea sin interrupciones. Además de su tamaño compacto, facilita su instalación directa en tuberías existentes, sin requerir espacios ni modificaciones significativas dentro de nuestro proceso o dentro de la misma planta, lo cual los hace especialmente útiles en instalaciones donde no quieras mover ya mucho tu instalación o que tenga limitaciones físicas. Estos mezcladores nos van a ayudar para poder homogeneizar mezclas líquido-líquido o en algunos casos líquido-gas, logrando una distribución uniforme de componentes como en la dilución de reactivos o por ejemplo, en la incorporación de aditivos. También nos ayudan a mejorar reacciones químicas al asegurar un contacto eficiente entre reactivos y nos ayuda a evitar zonas muertas. Son útiles para dispersar sólidos o burbujas en líquidos y además nos va a promover una mezcla uniforme, ya que ayudan a controlar la temperatura del proceso, evitando diferencias térmicas que puedan afectar la calidad del producto final. En este caso, perdón, nos motivó el uso de una simulación, ya que estas son fundamentales para poder diseñar y que visualicemos virtualmente el comportamiento del fluido que estamos ocupando dentro del mezclador, sin necesidad de fabricar prototipos o prototipos a escala. Y esto nos va a ayudar a identificar zonas muertas en la mezcla, nos puede ayudar a ajustar geometrías internas, comparar diseños para saber cuál va a ser más eficiente. Además de que nos va a poder ayudar a modificar parámetros como la velocidad del flujo, la viscosidad y mejorar el desempeño reduciendo costos de fabricación y operación. La idea central del elemento finito es dividir un sistema grande y complicado en partes pequeñas y manejables llamadas elementos finitos. Cada elemento de este método tiene puntos de unión llamados nodos y dentro de cada uno se asume un comportamiento sencillo, generalmente expresado a través de funciones matemáticas simples. Este diagrama que vemos en pantalla muestra el proceso general del método de elementos finitos aplicado a problemas formulados en forma variacional. Primero, nuestras ecuaciones de balance se van a reformular de manera variacional, como dice aquí arribita, y luego se van a dividir en variables independientes con subdominios, conocidos ya como elementos finitos, y esto nos va a generar un espacio vectorial de dimensión finita. La solución numérica del problema fue una combinación lineal de elementos de ese espacio y posteriormente se proyectó el problema variacional sobre el espacio teniendo en cuenta el número de incógnitas, que es igual a la dimensión del espacio vectorial, y esto implicó un número finito de ecuaciones que nos permitió resolver el problema que teníamos en cuestión. De este lado tenemos las ecuaciones que nos describieron el flujo laminar y estacionario. Empezamos con una ecuación de continuidad que indica que el fluido fue incompresible, que no hubo acumulación de masa. Y luego tenemos las ecuaciones de momentum en las direcciones X, Y y Z. Y hasta el final de la diapositiva tenemos la definición del tensor que incluye tanto la presión como los efectos viscosos. Y en general, este conjunto de ecuaciones nos permitió modelar cómo se mueve el fluido en el sistema. En esta diapositiva tenemos representado las fronteras del sistema que están divididas en dos regiones principales, que son estas estas fronteras, perdón. Ambas corresponden a superficies rígidas y por esa razón aplicamos las condiciones de tipo Dirichlet.
Y de igual manera, en esta superficie se impuso una condición de no deslizamiento que fue esencial para modelar correctamente el comportamiento del flujo laminar, ya que nos aseguramos de que no hubiera un movimiento relativo entre el fluido y las paredes del tubo con los elementos internos del mezclador. En esta diapositiva tenemos los problemas de optimización que definieron el comportamiento del flujo en el dominio. Tenemos presentada la formulación débil del sistema partiendo de una formulación fuerte que incluía la ecuación de continuidad como restricción. Y como podemos observar, este es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales no lineales de primer grado y de segundo orden. Además de que se nos impusieron las condiciones de frontera de no deslizamiento que ya mencionamos anteriormente, y se utilizaron funciones prueba que permitieron deformar el sistema y obtener una solución numérica mediante el elemento finito, el método de elementos finitos, perdón. Aquí tenemos algo que se llama identidad de Green. Esta es utilizada es utilizada para reducir el orden de la derivada en las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, para pasar de una derivada de segundo orden a una de primer orden. Y en el elemento de finito, esto se conoce como pasar de la forma fuerte, o sea, la ecuación diferencial original, a la forma débil, que es nuestra ecuación integral equivalente, lo que nos va a facilitar aproximar una solución numérica. Y por aquí tenemos el método de Garlekin, que de manera muy resumida se utiliza para aproximar la solución de ecuaciones diferenciales y es muy usada dentro del método de elemento finito. Para poder resolver el sistema que vimos antes, se utilizó el método de Garlekin, en el cual la solución se aproximó como una combinación lineal de funciones base definidas sobre la malla. Y aquí vemos que tanto la velocidad como la presión se expresaron en sumatorias, donde las incógnitas de los componentes del campo de velocidad en los nodos de la malla y la misma presión en los nodos correspondieron a los valores que se generaron, automáticamente al construir la malla. En este método, las funciones prueba fueron iguales a las funciones base, lo cual nos simplificó el tratamiento del problema y nos permitió resolverlo numéricamente mediante el método de elementos finitos. Aquí tomamos la ecuación en su forma débil y sustituimos las funciones de velocidad y presión por sus aproximaciones, que aquí están escritas como combinaciones de funciones base con coeficientes desconocidos. Nuestra ecuación 14 nos muestra una sustitución completa que incluye ya términos de volumen, lo que representa lo que sería la física de nuestro fluido, como presión, viscosidad, gravedad, y también en términos de frontera que vienen de las condiciones en los bordes del dominio. Para finalmente reorganizar todo en la ecuación 15 para que los coeficientes desconocidos, que son los que en este caso queríamos calcular, queden afuera de las integrales y así poder tener un sistema de ecuaciones que más fácilmente podríamos resolver con método de elementos finitos. Después de hacer las sustituciones y de ordenar los términos que nos quedaron, tenemos lo que es la ecuación 16, ya después de aplicar las condiciones de frontera. Y en este sistema relacionamos velocidades y presiones que queremos encontrar con las matrices que serían A y B, que salen de integrar nuestras funciones base. Y en el lado derecho de la ecuación, la B depende de la velocidad, por eso el sistema no es lineal. En nuestra ecuación 17 vemos cómo se calcularon las matrices A y B, básicamente para combinar nuestras funciones base y sus derivadas.
Y en la última parte, en la ecuación 18, tenemos un término que viene de las fronteras del dominio, que también depende de la velocidad. Y todo esto nos formó un sistema que se pudo resolver mediante el simulador para encontrar cómo se movía nuestro fluido. COMSOL resuelve diferentes tipos de sistemas con los siguientes métodos. Por ejemplo, los métodos de descomposición son sistemas que resuelven en un solo paso. Se usan algoritmos como los que están aquí nombrados, que están diseñados para trabajar con matrices grandes y dispersas como las que aparecen en problemas de elementos finitos. Y por el otro lado tenemos los métodos iterativos que van acercándose poco a poco a la solución. Y entre estos tenemos lo que es el gradiente conjugado, el residuo mínimo generalizado y el gradiente biconjugado estabilizado. Perdón. El propósito principal de este trabajo fue comprender y analizar las propiedades hidrodinámicas del fluido, es decir, aquellas que están relacionadas con el comportamiento en el movimiento, que influyen directamente en el proceso de mezclado, específicamente en estas condiciones que fueron a flujo laminar. Nuestros objetivos particulares que guiaron esta simulación, primero fue aplicar los fenómenos de transporte para poder analizar cómo se mezcla un soluto en agua y después simulamos el comportamiento del fluido y la transferencia de masa en el mezclador estático para finalmente proponer condiciones de operación que nos permitieran mejorar la eficiencia del proceso de mezcla. Este modelo fue el que nos ayudó a estudiar la mezcla de una especie disuelta en agua y la geometría consiste en un tubo con 3 alaves retorcidos de rotación alternada, que son estos que vemos de manera agrandada en la pantalla. En esta diapositiva resumí el procedimiento metodológico que seguimos para llevar a cabo la simulación. Empleamos el software COMSOL Multify 6.1, bueno, en su versión 6.1, especializado en fenómenos de transporte mediante el método de elementos finitos. El modelado se basó en un ejercicio del manual oficial del mismo software y se complementó con el acompañamiento del doctor Luis Antonio. Todas estas simulaciones se realizaron en el laboratorio 7 de la UMIES y respecto a las propiedades del fluido, tomamos valores de densidad y viscosidad que nos dio directamente la base de datos del software y los tratamos como constantes frente a cambios en la concentración del soluto. Y para poder diseñar la malla, usamos inicialmente una malla fina para evitar fluctuaciones en la concentración y luego la refinamos en paredes del mezclador tras haber confirmado que el flujo efectivamente era laminar. Y en cuanto a la secuencia de simulación, comenzamos resolviendo unas ecuaciones de Navier-Stokes con una malla sencilla y posteriormente se utilizó una malla más detallada para poder modelar la transferencia de masa. En este caso, la concentración no afectó significativamente las propiedades del fluido. Esta fue la geometría empleada en la simulación. Como ya he mencionado, se trata de un mezclador estático con configuración helicoidal que nos permite introducir la mezcla del fluido al generar perturbaciones en el flujo laminar. La entrada se encuentra en la parte inferior y la salida en la parte superior. Como puede verse, se trabajó en una escala milimétrica, lo cual fue importante para mantener una resolución adecuada en esta simulación. Empezamos declarando propiedades y el material, que en este caso fue solamente agua. Y en la tabla 1 podemos ver los principales parámetros, por ejemplo, el radio del tubo, la velocidad media de entrada, la concentración del soluto y el coeficiente de difusión. Todos estos definidos en unidades del sistema internacional. Todo este material vino precargado en la base de datos de COMSOL, al igual que, como mencioné, la densidad y viscosidad que ya estaban definidas.
En esta etapa especificamos el flujo laminar en la entrada del dominio y seleccionamos manualmente un límite con el número 20 que corresponde a la cara de entrada del tubo, que está iluminada aquí en la imagen. Y en la salida del tubo seleccionamos manualmente el límite número 23 que corresponde a la cara superior del tubo. Para la declaración de propiedades de transporte en el flujo de entrada, declaramos igualmente el límite con el número 20, que de manera repetitiva corresponde a la cara de entrada del tubo. Y en la declaración de propiedades de transporte en el flujo de la salida, al configurarla también seleccionamos el límite número 23 que corresponde a la cara de salida del tubo. Para la malla 1, requerimos un tamaño extra grueso que igual agrande un poco la imagen para que pudieran observar la geometría de la misma. Y en la malla número 2, primero en la tabla muestro las características que especificaban para esta malla, los parámetros utilizados como el tamaño del elemento, la tasa de crecimiento y la resolución. Y de este lado observamos los parámetros aplicados, igual agrandé un poco la imagen para que pudieran ver la geometría y el tamaño. Comenzamos con el estudio 1, que se resolvió en 2 pasos estacionarios. El primero, que fue en flujo laminar, que se calculó con la malla 1, y en el paso 2 fue el transporte de especies diluidas, calculándolo con la malla número 2. De este lado tenemos las ecuaciones fundamentales ya de la simulación. Primero tenemos momentum, que nos dice cómo se fue moviendo el fluido dentro del mezclador. Luego tenemos transferencia de energía, que aunque no fue central en esta simulación, representa cómo se va transfiriendo el calor. Y por último, la de masa, que fue clave en este trabajo porque nos permitió analizar cómo cambió la concentración del soluto a medida que avanzaba por el tubo. Estas expresiones en pantalla nos muestran un desarrollo del término de presión en la ecuación de momentum. Se empezó con un término tensorial general y se fue simplificando paso con paso hasta que al final llegamos a que el gradiente de presión se puede escribir como el gradiente del escalar que está por aquí, que nos representa la densidad. Esto nos ayuda a entender cómo se traduce matemáticamente la presión en la simulación que realizamos. Y en esta parte lo que hicimos fue simplificar, si no me equivoco, la ecuación de momentum, donde primero definimos el tensor viscoso, que en este caso es K, que dependió del gradiente de velocidad, y luego sustituimos en la ecuación general y poco a poco fuimos eliminando términos. Asumimos que la densidad fue constante y por eso se canceló en el derivado. Y al final nos quedamos con la forma simplificada del gradiente de presión, viscosidad y gravedad, que es lo que usó COMSOL para resolver el flujo. De este lado tenemos ya las ecuaciones en coordenadas cartesianas, separándolas en sus componentes X, Y y Z. En las derivadas parciales se ve cómo aparecen derivadas parciales de cada componente de la velocidad. Aplicamos simplificaciones y al final de todo el proceso se nos quedó una versión más manejable donde solo quedaron las derivadas segundas de velocidad, el gradiente de presión y la gravedad.
En la dirección Z se hizo lo mismo, se partió de la forma completa de la ecuación, se aplicaron simplificaciones del flujo estacionario y sin variación ni en X ni en el eje Y. Y nos quedamos con una ecuación mucho más simple donde solo aparece una derivada en Z que nos da la relación directa entre velocidad y gradiente de presión, que fue ideal para resolver analíticamente el modelo o también serviría para validarlo. Aquí tenemos nuestra ecuación de momentum que nos rige el comportamiento del fluido dentro del mezclador estático. Cada término nos representa un tipo de transferencia de cantidad de movimiento. La primera parte es por advección, el transporte por el propio movimiento del fluido. Luego tenemos el gradiente de presión que impulsa al fluido. Le sigue lo que es la difusión viscosa, es decir, cómo el momentum se propaga por la viscosidad. Y por último, la fuerza de gravedad y la ecuación de continuidad que tenemos abajo que nos dice que el fluido es incompresible y su volumen no cambia al fluir. De este lado tenemos las ecuaciones utilizadas en transferencia de masa, donde en este caso un soluto A se disolvió en agua, que es el componente B. Se analizó el proceso de transferencia de masa con dos componentes. Nuestra ecuación 41 representó la velocidad promedio del sistema calculado según las concentraciones que nos dio COMSOL. Y la ecuación 42 nos indica que no hubo acumulación de A dentro del volumen de control. Es decir, el flujo de entrada y salida de A está equilibrado y esta es nuestra ecuación de continuidad para el componente A. De este lado, en la ecuación 43, tenemos el flujo total de masa del componente A. Este flujo tiene dos partes. Una es el flujo por difusión que ocurre cuando A se mueve desde zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración. Y la otra es el flujo por movimiento del fluido, es decir, la masa de A que se transporta junto con el movimiento del líquido. Y en la parte de abajo tenemos representada la primera ley de Fick, que describe cómo se difunde A. Aquí también se combinó esta difusión con el transporte por movimiento del fluido para indicar que en estado estacionario el fluido total de A no cambia dentro del volumen de control. Aquí tenemos capturas del resultado de las simulaciones. El gráfico de esta diapositiva es de la concentración en el mezclador. En la parte inferior muestra las mitades azul y roja del fluido sin las especies disueltas respectivamente. Y a medida que el fluido fluyó hacia arriba, a través de este sistema, las dos soluciones se mezclaron, lo que nos produjo un perfil de concentración más homogéneo en la salida. De este lado, en esta diapositiva se nos muestra el campo de flujo responsable de la mezcla. Las líneas de corriente revelan que claramente el movimiento de torsión en el fluido fue inducido por las palas o las hélices helicoidales del mezclador. Esta figura contiene una serie de gráficos que muestran la concentración en la sección transversal del mezclador a lo largo de la dirección del flujo. Los resultados muestran que la mayor parte de la mezcla se produce donde las palas cambian la dirección de rotación, que son estas tres figuras de en medio. Y aquí tenemos los cortes que presenté en la diapositiva anterior, ya en el modelo. Se realizaron a inicios y finales de cada paleta. Y esto nos permitió observar cómo la geometría de las paletas influyó en la mezcla. Hice los cortes en la coordenada Z cada 4 milímetros a partir del 2 hasta el 30 y fueron realizados con respecto al inicio
y cada uno de estos cortes fue ubicado con la intención de ver cómo fluía bueno, lo que sucedía en las paletas a lo largo del mezclador. Eh, bueno, las conclusiones que sacamos fue que estos mostraron una mayor homogeneidad en la mezcla conforme el fluido avanzaba a lo largo del mezclador. Este comportamiento nos sugirió que las hélices desempeñaban eficazmente su función de ir dividiendo y mezclando al mismo tiempo que el fluido iba pasando. Y durante este proceso, las paletas generaron múltiples capas de fluido que interactuaron entre sí, lo cual favoreció tanto como la difusión molecular como la convección. Y esto no solo nos ayudó a mejorar la manera en la que se mezcló, sino que también nos optimizó la eficiencia del mezclador. Nos redujo, bueno, nos reduciría tiempos de proceso y nos asegura una distribución uniforme del soluto en el fluido. Como parte de un trabajo futuro, se propuso continuar este mismo estudio simulando el comportamiento del mezclador, pero ahora utilizando fluidos con propiedades más complejas. Específicamente se planea analizar esta misma dinámica, pero con un fluido no newtoniano o con un fluido viscoelástico lineal, lo cual nos permitiría explorar aplicaciones un poco más realistas o industriales, donde los fluidos no siempre se van a comportar de una manera ideal, como es el caso de los fluidos newtonianos. En esta diapositiva les agradezco tanto al doctor Luis Antonio Ramírez Torres, que fue la persona que me guió en este servicio social, al doctor Edson y al doctor Fausto, que me permitieron hacer uso de sus instalaciones, de su laboratorio y de sus equipos. Y pues el apoyo financiero que les es otorgado a ellos de parte del proyecto, que fue lo que nos permitió hacer uso del programa. Por aquí una imagen de que este trabajo ya se presentó en el pasado séptimo encuentro estudiantil de ingeniería química. Y ya por último estarían plasmadas mis referencias y sería todo en esta presentación. Muy bien, muchas gracias Alejandra por tu presentación. Siempre es interesante estudiar cómo es la hidrodinámica de los fluidos. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y justamente el doctor Edson Emilio ya tiene levantada la mano. Adelante, doctor. Sí, no sé si me escuchan. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Primero que nada, darte las gracias, Alejandra, porque me gustó mucho la presentación. ¿De qué semestre eres? De séptimo. ¿De qué semestre eres, Alejandra? Séptimo. Séptimo. Muy bien, ¿eh? Te felicito, ¿eh? La verdad es que muy claro, o sea, de hecho lo venía platicando con el doctor Fausto, que el doctor Luis prepara muy, muy bien a sus estudiantes. Y bueno, no tienes que agradecer el uso del equipo, el uso del laboratorio está a su disposición. Obviamente, el doctor Luis y todos los coordinadores son parte de este grupo y lo que podamos hacer por ustedes siempre va a ser muy bueno. Nada más te quería comentar algunas cosas. Yo vi la presentación muy, muy buena. Ojalá que esto verse en una tesis porque se ve la calidad. Y nada más una cuestión, ¿qué fue lo más difícil que se te hizo de COMSOL Multiphysics para aprenderlo? ¿Qué es lo más complicado en tu experiencia, que ahorita tú eres de las pocas expertas que tenemos ahorita en COMSOL, porque te lo está enseñando un doctor en física aplicada? Quería preguntarte cuál es tu sugerencia para empezar a utilizar COMSOL Multiphysics. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, al menos en mi proyecto no me causó
algo que me impidiera aprenderlo de manera fácil, pero creo que, como usted dice, entrándolo ya en una tesis, cambiando los flujos, cambiando los parámetros, ya sería un poquito más complicado, lo cual sí está en mis planes a futuro, como lo mencioné. Entonces, creo que es tomar esta enseñanza que tuve de la mano del doctor Luis y enfocarla ya en algo más grande. Creo que eso ya sería lo que usted me comenta, lo que se me complicaría, pero al menos en este proyecto se me facilitó. Creo que también porque me gusta mucho el uso de computadoras, entonces fue de la mano. Eh, y otra de las cuestiones que te preguntaría, más allá de este problema que resolviste, que está muy bien, o sea, yo he visto trabajar al doctor Luis, es muy versado en la parte de la computación, en la parte de física. Yo le he aprendido mucho. Bueno, nosotros no le decimos doctor Luis, le decimos nuestro Luigi, pero bueno, eso es ya parte del grupo. Nuestro Luigi nos ha enseñado de esas partes, pero yo sí te quería comentar, ¿por qué utilizar Console Multiphysics? ¿Por qué, o sea, cuando yo, que soy una persona ya veteranona de 51 años, tendría que utilizar eso o no tendría que utilizar esa herramienta? ¿Cuándo es importante? ¿Cuándo es importante utilizar Console Multiphysics? ¿Me podrías decir cuáles serían las condiciones o qué tipo de problemas debemos de abordar con COMSOL? O sea, yo puedo utilizar o sea, COMSOL para cualquier problema o qué tipo de problemas debemos de pensar que se pueden resolver con esta herramienta que es poderosísima. Gracias. Ujú, gracias. Pues a la mano con el manual y en opinión muy propia, porque como le comento, mi proyecto fue muy condensado, muy chiquito. Siento que todo aquello que tenga que ver con transporte de fenómenos, dinámica de fluidos, ¿por qué? Porque este programa nos ayuda a diseñar y visualizar virtualmente cómo se comporta el fluido dentro de ya sea un mezclador, un separador, ese tipo de cosas. La ventaja del programa es que no vamos a tener que estar construyendo prototipos físicos, lo cual sabemos que sale un poquito caro. Y el poder visualizarlo en el simulador nos ayudaría a poder mover los parámetros que necesitamos para poder encontrar algo eficaz, como sería, no sé, la viscosidad, ese tipo de parámetros. Entonces, pues sí, básicamente creo que esa sería mi respuesta ya de manera muy resumida y a lo que yo aprendí en este tiempo. Sí, bueno, yo nada más te quiero felicitar un comentario. Nunca digas tu proyecto chiquito. Yo quiero 10 proyectos de esos chiquitos que se trabajen, o sea, quiero 15, 20, porque a mí me interesa el tipo de proyectos. Nunca minimices tu trabajo. Segundo, yo creo que dijiste una parte muy importante y eso yo lo aprendí en Canadá. Tú haces este tipo de sistemas tan complicados, multifísicos, para tener una guía para los experimentales, porque no tienes todas las variables, entonces utilizas grupos adimensionales o parámetros, escalamientos, multiescala, para que puedas dar las premisas o el camino que deben ser los experimentales. Es muy importante eso. Así que te felicito, estoy muy orgulloso de tu trabajo. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Felicidades. Bien, gracias, doctor Edson. Y sí, el doctor tiene razón, no es chiquito porque lleva su tiempo y su dedicación. Entonces vamos con el doctor Fausto Calderas, por favor, doctor. Muchas gracias, doctora María. Bueno, te quiero felicitar, Alejandra, por tu presentación. Me pareció muy interesante y muy didáctica. Y nada más me gustaría hacerte un par de preguntas. Si puedes poner un diagrama, que creo que era la diapositiva 53, alcancé a ver, donde pones, casi era la última gráfica. Ahí, por ejemplo, ¿Sí? no sé si se me pasó a mí, pero si nos puedes volver a explicar, ahí
veo muchos colores, pero ¿qué es lo que indican los colores? ¿Qué es lo que se me pasó a mí? No, no se preocupe, doctor. Bueno, la entrada en, por ejemplo, nuestro corte 1, que le voy a, perdóneme por cambiarle de diapositiva, pero se ve más claro aquí. Esto es Ujú. lo que sería nuestro primer corte. Como podemos ver, está separado nuestro soluto de, eh, ay, perdón, mi garganta. Están separados nuestros dos componentes y conforme va avanzando el fluido, A ver, se va perdón que te mezclando. interrumpa, Ajá, sí, 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 perdón. no se preocupe. O sea, ¿el color azul corresponde a algo y el café a otra cosa? Ujú. Eh, este sería nuestro fluido A y este nuestro fluido B. Nuestro fluido B aquí lo tomamos como si fuera agua. Ujú. Y estas líneas que vemos aquí corresponderían a lo que son las hélices. Ok. Y lo que nos quiere decir este diagrama es eso, que pasamos de tener dos componentes separados a tener una mezcla más homogénea conforme van pasando por esta estructura. Ah, ok, entonces un color intermedio me indica que hay buen mezclado, ¿correcto? Ujú, sí, correcto. Ah, muy bien. Bueno, esa era mi duda. Y la otra es, no sé si analizaste algo con respecto al consumo de potencia en tu No, sistema. en esta ocasión no. Bueno, la recomendación sería, bueno, Ujú. como trabajo a futuro, que se analice, ¿no? El consumo de potencia de este sistema. Pues muchas gracias. Eso sería todo y pues te agradezco. A usted, muchas gracias. Gracias, doctor Fausto. Y si hubiera alguna otra pregunta. Sí, doctor Luis Antonio, por favor. Y gracias, doctora, por la palabra. Bueno, Alejandra, te felicito, muy buena presentación. Como bien te mencionan los doctores, no minimices tu trabajo, por favor. Se da la impresión de que es cortito, es chiquito, pero en realidad no, porque recuerda que estás acoplando transferencia de momentum y transferencia de masa, ¿verdad? Entonces, ya en sí ese es un problema complicado. Eh, Agradezco mucho a los doctores pues, por sus observaciones. Yo también quisiera agregar una que otra observación, Alejandra. De repente tú mencionas que esta geometría, ¿verdad? Se le dice Ujú, de palas torcidas. Sí, esa es la traducción literal, ¿verdad? Pero sí, se sí, le sí. llama helicoidal, ¿ok? Sí. Entonces, nada más ten cuidado con eso, por favor. Es un término técnico nada más, pero esta geometría, este mezclador estático es de tipo helicoidal, que sí son palas torcidas, ¿verdad? Pero eso es una traducción literal que no se ocupa demasiado, ¿vale? Y bueno, mira, ya aprovechando esta diapositiva que te mencionaba el doctor Fausto, sí, en efecto, a la entrada tú tienes agua, ¿no? Que entiéndase agua, que es el fluido que no tiene ningún soluto disuelto, ¿no? Y del otro lado, el otro colorcito, pues corresponde a una disolución o a un soluto. Eso sí debe de ser un soluto que es semi-miscible, ¿ok? No es ni completamente inmiscible, pero tampoco es tan, se disuelve tan fácilmente en el agua, ¿no? Entonces, en un principio tienes estos dos componentes por separado. Conforme el fluido se mueve a través de la tubería con la geometría helicoidal, efectivamente, como que empiezas a ver un mezclado, ¿verdad? Y como bien hizo la observación el doctor Fausto, pues cuando ya tengo un color homogéneo, lo ideal es que todos fuera del mismo color, ¿verdad? Porque sería una mezcla perfecta. Pero a la salida en realidad, pues tienes ahí, ya tienes una mezcla de colores, pero ya no es tan contrastante como el que tenías en la entrada. Entonces ahí más o menos se mezcló. No es una mezcla completamente homogénea, pero de que se juntaron soluto y fluido, eso es un hecho, ¿verdad? Y eso es debido a, como bien mencionabas, al efecto que generan estas palas helicoidales en el mezclador estático, ¿no? ¿Vale?
Bueno, mira, adicionalmente, lo que mencionaba el doctor Fausto, debido a que es un mezclador estático, pues propiamente no se mueve, ¿verdad? Entonces el consumo de potencia no sería un parámetro relevante debido a que la geometría está completamente estática. Sí, hay que mencionar eso, Alejandra, porque ya Sí, se han expuesto otros proyectitos en donde efectivamente hay un impulsor que se mueve, se calcula el consumo de potencia y tal. Y aquí sí hay que enfatizar que se trata de un mezclador completamente estático y rígido, ¿verdad? Eso sí hay que dejarlo bien clarito. Eso es muy importante, ¿vale? Muy gracias. bien. No, de que al contrario, gracias a ti. Mira, podemos ir rápidamente, ya casi voy a terminar. Podemos ir rápidamente a la diapositiva del esquema de proceso, por favor. Mm, Es antes, ¿no? ay, Creo que es antes todavía. El otro. ¿No? Antes. Un poquito. Creo que es antes de eso, ¿no? ¿está? Ahí está, perfecto, muy bien. Ujú, Sí, ahí creo que también valdría la pena mencionar que es un mezclador que está fijo, ¿no? sí, ¿Vale? Indicar que paredes son estáticas, indicar la condición de deslizamiento, ¿no? sí. Porque en todas esas álabes se cumple la condición de no deslizamiento. Y también otra cosita que se te pasó es el análisis de proceso, ¿no? Ahí creo que trabajaste con una versión anterior de la presentación, pero no está la diapositiva de análisis de proceso, ¿vale? Bien. Porque aquí en esta diapositiva en la que había puesto en tu presentación, no sé si me permitan compartir, por favor. No lo sé. Ahí está. Mira. A la que me refiero, Alejandra, y esta es una diapositiva muy importante porque tu público debe de conocer la serie de simplificaciones que estás haciendo en tu sistemita, ¿verdad? Aquí se te pasó esta diapositiva, que es el análisis de proceso, ¿no? Es un listado de todas las simplificaciones que tú estás haciendo al modelar tu proceso. Flujo en estado estacionario, fluido incompresible, fluido newtoniano, es un flujo isotérmico, por eso no estás considerando el balance energético, es un flujo unidireccional, es decir, en coordenada Z, ¿no? El fluido solamente se mueve a través de la tubería en una sola dirección, en régimen de flujo laminar, se cumple la condición de no deslizamiento en las paredes, eso sí lo mencionaste, ¿verdad? También hay que designar un apartado propio de la transferencia de masa molecular y convectiva. Decimos que el soluto es completamente miscible en la fase líquida. Es una transferencia de masa binaria, como bien lo mencionabas, dos componentes A y B. Y finalmente, otra cosa que simplifica el cálculo es decir que la difusión es isotrópica, o sea que no tiene una dirección preferencial, ¿verdad? De hecho, si recuerdas en tu curso de transfer de masa, cuando uno admite que el coeficiente de difusión es constante, sale de la derivada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es asumiendo que la difusión es isotrópica. Eso también es bien importante de declarar, ¿vale? Entonces, por favor, hay que tener cuidado. Ya te había enviado esta presentación. Yo creo que se te pasó, ¿verdad? Si Sí, agregaste lo una de los... disculpa. Sí, No te preocupes, sin problema. Pero sí agregaste lo de los mezcladores estáticos, ¿no? Muy bien. Ya finalmente, mi última pregunta y ya con esto termino. ¿Por qué em, este tipo de procesos se manejan en régimen laminar y no en régimen turbulento, por ejemplo? Yo pensaría, pues conviene hacer pasar más rápido al fluido, ¿no? Digamos en régimen turbulento. ¿Se podría en ese caso? mm, ay, no sabría contestarle, doctor. Sí, no te preocupes. Recuerda que el mezclado en el Ujú, mezclador estático, valga la redundancia, es mucho más efectivo en régimen laminar
porque es eso, ¿no? Es un fluido lento, es un flujo lento. Le damos, vamos a decir en términos muy simplificados, le damos chance al soluto a que se disuelva en el fluido. Ajá. En cambio, si es régimen turbulento, aparte de que es muy caótico, pues entonces se estaría pegando con la geometría y generaría ahí inestabilidades hidrodinámicas y cosas por el estilo, ¿no? Recuerda que el mezclado en régimen laminar para este tipo de dispositivos es positivo. Ya para régimen turbulento no se utiliza esto simplemente, ¿ok? Pero es Ok, debido a eso, ¿vale? Muy bien. Pues nuevamente te felicito, Alejandra. Muchas gracias por tu tiempo y pues vamos a trabajar en tu tesis si así tú lo quieres, ¿vale? sí, gracias. Contrario, gracias a ti. Sería todo, doctora Guadalupe. Gracias. Gracias, Luis. Muy bien, Alejandra, no veo manos levantadas. Si alguien más quisiera preguntar. Si no, yo te haría una breve recomendación, Alejandra, Ujú. sobre algunas, son como dos o tres, como tres diapositivas, donde tienes mucho texto. Yo te recomendaría que tomes las ideas clave en esas diapositivas y te ayudes solamente escribiendo la idea clave. Fuera de eso, pues todo está muy bien. También me da curiosidad, quisiera preguntarte, este, eh, ¿qué dirías tú que adquiriste? ¿Qué conocimientos dirías tú que adquiriste durante tu servicio social y que no los hubieras aprendido si hubieras estado en algún otro proyecto o en otro laboratorio o en otro lugar? ¿Qué conocimientos que consideras importantes tú adquiriste en este servicio social? Pues creo que mayormente primero fue el uso de Comsol. No sé si algún otro servicio social me ofrezca esto, pero al menos aquí lo aprendí. Siento que lo aprendí de buena manera. Solo sería cuestión de pulir más adelante ese conocimiento y claramente pues que está enfocado en un transporte de fenómenos. Bueno, fenómenos de transporte, una disculpa, ¿Sí? que siento yo es hasta ahorita que estuve en el servicio, de manera muy personal, agarré el gusto, porque en clases no tanto. Entonces siento que eso es algo importante, el como abrir mm, mi visualización, lo que yo tenía conocido de, perdón, de fenómenos de transporte, pero ya fuera de clases es verlo más interesante, es aprenderlo más, aprenderlo con más gusto. Entonces creo que eso es algo que se me queda como enseñanza en este servicio social. Sí. Sí, yo creo que tienes razón, ¿no? El COMSOL no en todos los programas de servicio social se aprenden y no sé si en alguien más en la carrera se los enseñe, pero creo que es una habilidad y una herramienta muy valiosa, ¿no? Para ustedes como ingenieros químicos. Entonces, pues también resaltar las bondades, los beneficios de este tipo de proyectos, que ustedes pueden aprender este tipo de cosas. Y una última pregunta, Ujú. no sé si tú hayas visualizado como para qué tipo de fluidos aplicaría este modelo que tú desarrollaste, todo este trabajo. O sea, ya mencionaron que por un lado puedes tener agua, pero qué otros fluidos o qué fluidos podrían entrar o en los cuales se podría aplicar esto que tú hiciste. Sí, pues en lo que yo estuve investigando, sé que es muy usado para agregar lo que son aditivos, líquidos viscosos, por ejemplo, aceites, jarabes, se usa en polímeros también, es de lo poco que recuerdo al investigar. Sí, Entonces, sé que sí tiene una amplia aplicación, sí. pero sí, es más aplicado a lo que son líquidos viscosos, de viscosidad media, algunas mezclas de gas líquido, Sí, geles, emulsiones, todo ese tipo de cosas. sí. Sí, yo creo que es interesante, ¿no? Porque uno pensaría a simple vista que si se mezclan los fluidos y como aquí mostraste,
pues hay que ver hasta qué punto sí se mezclan y hasta qué punto no. Pero pues bueno, muchas felicidades, Alejandra. Se terminó el tiempo. Agradecemos a todos los participantes del día de hoy, a los coordinadores y pues nos vemos el próximo viernes en el siguiente seminario. Que tengan un buen viernes. Saludos a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, saludos a gracias. todos. Saludos, doctora. Hasta luego, buena tarde. Nos vemos a todos. Nos vemos. Saludos.